Un buque tan alto como un edificio de 15 pisos quema, en un solo viaje, más combustible del que un conductor normal gastaría en 10.000 años de su vida. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Ese monstruo no bebe diésel. Bebe fuel oil, el desecho más asqueroso que deja la refinería después de sacarle a un barril de petróleo todo lo bueno. Es tan espeso que a temperatura ambiente se comporta como asfalto sólido, no como líquido. Para que fluya por las tuberías del barco hay que mantenerlo hirviendo a 130 grados constantes, día y noche, porque si se enfría apenas unos grados, se solidifica dentro del sistema como cemento fresco. Y aquí está el misterio que vamos a resolver hoy. Si estos barcos cuestan cientos de millones de dólares, ¿por qué las navieras más grandes del planeta llevan décadas apostando por el combustible más sucio y barato que existe? ¿Cómo puede un motor tragar algo que se parece más a alquitrán caliente que a gasolina? Para entenderlo primero hay que bajar a la sala de máquinas, un lugar que no tiene nada de garaje. Es una catedral de acero de 4 pisos de altura, con escaleras metálicas trepando por todos lados. Ahí no hay pistones pequeños ni bujías como en tu coche. Hay cilindros tan anchos que un adulto podría meterse dentro caminando y todavía sobraría espacio. Y no son 4 ni 6, son 14. Cada pistón pesa como un auto compacto y sube y baja empujando un cigüeñal que pesa cientos de toneladas. Esto no es mecánica, es ingeniería bruta a escala industrial. En 2006, la industria naval alcanzó un punto sin retorno con el lanzamiento del Emma Maersk. Para moverlo, los ingenieros tuvieron que construir el motor más grande jamás fabricado, 2.300 toneladas de acero puro. Ni siquiera existían hornos capaces de fundir piezas tan gigantescas, así que tuvieron que diseñar fábricas especiales solo para esto. El cigüeñal se ensambló por partes, uniendo bloques de decenas de toneladas con una precisión de milímetros. Cuando finalmente arrancaron esa bestia, superó los 100.000 caballos de fuerza, suficiente para que un casco de casi 400 metros cortara el océano como si fuera mantequilla. Y lo curioso es que gira lentísimo, apenas 100 vueltas por minuto, pero cada una de esas vueltas hace vibrar todo el barco de punta a punta. El problema es alimentar a este gigante hambriento. Imagina intentar beber mantequilla congelada con una pajilla delgadita. Eso es exactamente lo que le pasaría al sistema de combustible si el fuel oil se enfriara solo unos grados. Los tanques están en el fondo del casco, tocando literalmente el agua helada del mar. Ahí el combustible se espesa al instante y empiezan a formarse grumos de parafina que actúan como pegamento industrial. Si los motores intentaran bombear esa masa fría, las tuberías de acero explotarían por la presión. Por eso todo el barco está envuelto en kilómetros de tuberías con un truco escondido. Pequeños tubos paralelos por donde corre vapor caliente sin parar, funcionando como un baño María gigante que mantiene el combustible exactamente a 130 grados. Y esto no es teoría. En octubre de 2011, cerca de Nueva Zelanda, el carguero Rena chocó contra unas rocas a toda velocidad. El agua inundó la sala de máquinas, la electricidad murió y las calderas se apagaron. 2.000 toneladas de fuel oil empezaron a enfriarse en los tanques. En cuestión de días, ese combustible se convirtió en un bloque negro sólido, imposible de bombear. Los equipos de rescate tuvieron que instalar calentadores portátiles y derretir ese hielo negro milímetro por milímetro, durante semanas, solo para poder trasladarlo a una barcaza antes de que provocara un desastre ambiental mayor. Pero incluso derretido, ese fuel oil sigue siendo un enemigo silencioso. En un momento vamos a ver por qué meterlo directo al motor sería como echarle arena a los pistones. Este combustible es, literalmente, la basura sobrante del petróleo. Lleva agua, óxido y partículas duras de aluminio y silicio, casi tan filosas como piedritas. Si eso entra al cilindro, destruye las paredes internas en cuestión de horas. Por eso, antes de llegar al motor, el fuel oil pasa por centrífugas, tambores con decenas de discos de acero girando a velocidades brutales que separan la porquería pesada por fuerza centrífuga, lanzándola contra las paredes del tambor. Trabajar con estas máquinas es un infierno constante. Se llenan de un lodo negro, pegajoso y maloliente que los marineros llaman sludge, y hay que vaciarlas cada pocas horas o el tambor entero empieza a vibrar como una lavadora descompuesta hasta que se destruye. Los mecánicos trabajan sudando, con las manos siempre manchadas de fuel oil, en medio de un ruido ensordecedor, sin poder detenerse ni un segundo. Oye, antes de seguir, si este tipo de contenido te parece interesante, suscríbete ahora a Mecánica Revelada. Publicamos cada semana cosas que la mayoría de la gente nunca se para a pensar. Dale al botón, es gratis y nos ayuda muchísimo. En 2018 el mundo entero sintió esto de golpe. Houston distribuyó por error fuel oil contaminado con aditivos pegajosos a cientos de barcos. Los capitanes no lo supieron hasta salir a mar abierto.
Las centrífugas colapsaron, los filtros se taparon en minutos y los mecánicos pasaron días enteros desarmando piezas calientes a mano. No fue suficiente. Decenas de buques tuvieron que apagar motores y quedarse varados en medio del océano, pidiendo auxilio. Ya limpio de arena y metal, el fuel oil sigue siendo espeso como jarabe frío, y ahí llega la parte verdaderamente loca. Para que explote y empuje el pistón, hay que convertirlo en polvo microscópico en una fracción de segundo. Un sistema de inyección comprime este líquido con tanta fuerza que se comporta como una barra de acero capaz de cortar hueso. Esa presión viaja por tubos gruesos que literalmente vibran y gimen bajo la carga. Si tocas uno con la mano, sientes como el metal sufre. En el instante exacto en que el pistón llega arriba, una aguja de acero se levanta apenas un micrón, abriendo un agujero del tamaño de una aguja de coser. El fuel oil sale disparado a presión extrema y se pulveriza instantáneamente en miles de millones de gotas microscópicas. Aquí la precisión es quirúrgica. Gotas muy grandes no arden bien, gotas muy pequeñas detonan en el momento equivocado. Los mecánicos aseguran que, con solo escuchar el sonido de un inyector, pueden diagnosticar si el combustible está sucio o si la bomba ya está cansada. Cada disparo de este inyector es en realidad una microexplosión sobre la propia pieza. La aguja golpea su asiento decenas de miles de veces por hora, y con el tiempo ese golpeteo la desgasta hasta que el combustible deja de pulverizarse bien y empieza a chorrear. Cuando eso pasa, el chorro sin quemar lava el aceite protector de las paredes del cilindro y termina mezclado con el aceite del motor, volviéndolo líquido y apestando a combustible crudo. Un motor en ese estado puede trabarse en cualquier momento, así que los mecánicos literalmente pegan el oído a tubos especiales para escuchar cómo respira el acero por dentro. Pero el fuel oil guarda otra trampa: azufre en cantidades enormes. Al quemarse, ese azufre se combina con el vapor de agua y el calor extremo, generando dentro del cilindro una lluvia ácida de ácido sulfúrico. Sin control, esa sustancia devora el metal pulido de las paredes hasta convertirlo en óxido esponjoso, capaz de destruir un motor de millones de dólares en un solo viaje largo. Para evitarlo, los ingenieros diseñaron un sistema de precisión casi quirúrgica. Justo antes de que el pistón suba, válvulas especiales disparan gotas exactas de un aceite alcalino directo sobre las paredes calientes del cilindro. Cuando el ácido sulfúrico aparece tras la explosión, choca contra esa película alcalina y se neutraliza al instante, convirtiéndose en sal inofensiva. Pero es un equilibrio peligrosísimo. Si se inyecta muy poco aceite, el ácido gana y perfora el metal como caries. Si se inyecta demasiado, el exceso se quema y forma una ceniza blanca dura que actúa como papel de lija sobre los anillos del pistón, destruyéndolos en cuestión de horas. Un solo cálculo mal hecho puede mandar el motor entero a desguace y dejar el barco meses varado en reparación. Durante décadas, estos barcos soltaron al cielo columnas de humo negro cargadas de azufre sin ninguna restricción. Pero las leyes ambientales cambiaron el juego. Obligar a toda la flota mundial a usar diésel limpio hubiera disparado el precio de absolutamente todo lo que se transporta por mar. Entonces nació el Scrabbe, una lavadora gigante instalada dentro de la chimenea del barco. La normativa conocida como IMO 2020 obligó a las navieras a reconvertir sus flotas casi de urgencia. Los astilleros literalmente cortaban las chimeneas con sopletes como si abrieran una lata de conservas, para insertar torres de acero del tamaño de un edificio de 5 pisos usando grúas flotantes. El principio es simple: el agua de mar es naturalmente alcalina. Cuando el humo tóxico sube por la chimenea, 1000 toneladas de agua marina caen encima como una cascada, atrapando el azufre y lavando el hollín. Lo que sale finalmente es vapor blanco, denso pero inofensivo. Esa agua contaminada no se puede tirar al mar sin más. Pasa por filtros y centrífugas que concentran todo el veneno en un lodo negro que se almacena en tanques sellados y se entrega en tierra para su destrucción. Solo entonces el agua puede volver al océano limpia. Pero mantener toda esta red de fuel oil hirviendo bajo presión extrema significa que la tripulación vive permanentemente al borde del peligro. Si una manguera revienta, el fuel oil a 130 grados sale disparado como una nube densa de vapor tóxico que puede incendiarse con solo tocar una superficie de más de 400 grados. Esto fue exactamente lo que pasó en febrero de 2013 a bordo del crucero Carnival Triumph. De madrugada, una tubería de combustible reventó, lanzó un chorro directo contra el motor caliente y provocó un incendio violento. Los sistemas automáticos apagaron el fuego en minutos, pero el calor derritió el cableado principal. A las 5:30 de la mañana, más de 4000 pasajeros quedaron a oscuras, sin aire acondicionado, sin electricidad, sin baños funcionando. El calor convirtió los camarotes en hornos, y la tripulación repartió bolsas plásticas mientras los desechos se acumulaban en los pasillos.
Lo que empezó como un crucero de lujo se convirtió en una pesadilla de supervivencia durante días, flotando indefenso en el Golfo de México. Un barco de 100.000 toneladas quedó convertido en una isla flotante sin control. Los rescatistas tardaron 5 días en arrastrarlo con cables hasta el puerto más cercano. Y ahí está la lección real. Cada vez que ahorras usando lo más barato, en algún lugar del sistema esa deuda se cobra con intereses altísimos. Así que si algún día ves pasar uno de estos gigantes en el horizonte, recuerda que ahí dentro decenas de personas juegan literalmente con fuego líquido a 130 grados solo para que tu próximo paquete llegue un par de dólares más barato. Si este tipo de cosas te fascinan tanto como a nosotros, ya sabes dónde encontrarnos.